Mensajes positivos. En la primera lectura de la misa tomada de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos del 17 al 25, vemos lo siguiente. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de perdición. En cambio, para los que van por el camino de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos, locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. La sabiduría. Nosotros sabemos que el concepto de sabiduría en el Oriente y en el Occidente es diferente. En el Oriente es un concepto más vivencial, en el Occidente es más intelectual. Nosotros, si pensamos en un sabio, tal vez pensemos en un viejito rodeado de libros. Un sabio en nuestro contexto, como dicen en mi rancho, es una persona muy leída, alguien que ha leído mucho, ¿verdad? Es un concepto intelectual, la sabiduría. En cambio, en el mundo oriental, la sabiduría es vivencial. Cuando Jesucristo habla del hombre sabio, prudente, dice que es el que construye su casa sobre roca. No el que piensa grandes cosas o el que ha leído mucho, sino es el que construye bien algo. De hecho, la palabra sabiduría, Jokma, en hebreo, tiene la misma raíz de la palabra artesanía. El sabio es el artesano, el que construye bien algo, porque Dios no es una idea, sino es la roca firme en la que yo me puedo sostener. Hay una idea así de fidelidad, de firmeza, en la idea de verdad en el mundo hebreo, muy diferente a nuestros devaneos acá intelectuales en el mundo occidental. Por eso, para ser sabio, ocupas construir bien tu vida, poner cimientos sólidos para que no se te venga abajo. Muy interesante esto de la sabiduría. San Pablo nos habla que en su predicación se encuentra con que los judíos le piden señales. A Jesucristo mismo le pedían señales. ¿Qué señal vas a hacer? Varias veces a Jesucristo le pidieron señales. ¿Se acuerdan cuando dijo que no iba a dar más que la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de la ballena? Hablando de su resurrección, no se le da otra señal que la señal de Jonás. Entonces, esa gente pide una señal, pero no se le dará ninguna señal. Varias veces Jesucristo habla de cómo le piden señales y se niega a darlas. Incluso cuando se enfrenta a Herodes también le pide señales y Jesucristo no le contesta ni una palabra. Entonces, para los judíos era importante las señales, los milagros. ¿Qué milagro vas a hacer? Crecen en Cafarnaún. ¿Qué milagro vas a hacer? Moisés nos dio pan del cielo, o sea, échanos más pan, ¿verdad? En cambio, en el mundo pagano, entre los gentiles, lo que importaba era la sabiduría. Cuando San Pablo fue a Atenas, predicó y lo escucharon con mucha atención hasta que habló de Jesucristo resucitado de entre los muertos. ¿Sí? De eso te diremos otro día, y lo mandaron por un cuerno, pero un grupo pequeño que se acercó y que aceptó la fe. Siempre así es, pues. Fueron pocos los que aceptaban la fe en medio de una gran multitud. Así es. Los paganos piden sabiduría, pero una sabiduría de acuerdo con su manera de pensar. Recuerden que los griegos llegaron a pensar en la existencia de un solo Dios.
porque tenía que haber un solo Dios, un principio, el primer motor que movió todo lo demás. Pero ese primer motor era tan perfecto que solamente podía pensar cosas perfectas, así que solamente podía pensar en mismo y en nosotros, y un lazo nos tiraba, ¿no? La sabiduría. En cambio, la Biblia nos habla de un Dios apasionado. Lo hemos visto en los profetas. Vemos cómo Oseas es traicionado por su mujer y que es un signo del dolor que sentía Dios por la traición de su pueblo. O qué decir de Jeremías también cuando habla con esa fuerza del amor esponsal traicionado. O sea, nuestro Dios es un Dios que nos ama. Como nos dijo el Papa Benedicto en su mensaje a la Cuaresma en el 2007, que el amor de Dios es un amor erótico, no solamente es un amor de ágape, sino es amor de eros, de entrega, de pasión, de celos, de interés. Nosotros, pues, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? Sin embargo, Dios nos ama y Dios se interesa por nosotros apasionadamente. Por eso aquí se habla de esta locura de Dios, la locura de amor. Juana, la hija de los reyes católicos, no tenía posibilidad de ser reina porque había otros hermanos por enfrente de ella. Sin embargo, dadas las circunstancias, se presentó y quedó en la línea de sucesión. Su esposo, llamado Felipe el Hermoso, un hombre intrigante, se encargó de enamorarla profundamente, profundamente le enamoró. Y después jugó con sus sentimientos para afectar su salud mental y alegar que estaba loca y gobernar en su nombre. Felipe el Hermoso. Lo consiguió, pero le costó muy caro. Le costó muy caro llegar al reino porque en poquito tiempo lo envenenaron. Bueno, se murió. Y Juana se volvió loca, pero loca de amor. La locura de amor. Y Dios por nosotros tiene unas actitudes de locura. Y es que la medida del amor es amar sin medida. Y así nos ama Dios, sin medir. Sin medir hizo para nosotros este mundo maravilloso, sin necesidad, tan hermoso, con tantas cosas. Sin medida y sin necesidad entregó por nosotros a su propio Hijo, por la salvación de nuestros pecados. Y nos ha entregado la fuerza del Espíritu Santo y nos ha entregado en la iglesia los sacramentos, la palabra, la oración. ¡Ay! ¡Cuántas locuras! Y nosotros tan cuerdos y tan fríos. Tan cuerdos y tan fríos. No es amado el amor, gritaba Francisco de Asís ante un crucifijo. No es amado el amor, aquel que por nosotros nació pobre en un pesebre y murió desnudo sobre una cruz. No es amado por nosotros. La locura de Dios y la sabiduría del mundo. Dios que es así de loco por nosotros, así de apasionado por nosotros, y nosotros que somos fríos, cuerdos. Bueno, soy católico, pero no soy fanático, o sea, ay, despacito, o sea, ahí cuando se pueda, ahí cuando lo sienta. Yo voy a misa cuando me nace, yo. Nosotros queremos tener el control de esta situación, ¿sí? Mientras que Dios por nosotros se entrega totalmente, nosotros decimos, sí, voy a misa, pero cuando me nazca, espérate, todavía no me nace, espérate, ya me nacerá. Ay, hermanos. Hoy cuestionémonos, ¿qué tanto somos capaces de entender esa profundidad, esa intensidad del amor por nosotros y qué tanto somos capaces de corresponderlo? ¿Tienes tantita locura por Dios o eres cuerdo y frío? Cuestiónate eso, tarea el día de hoy. ¿Qué tanto eres capaz de hacer por Dios las locuras de portarte bien, de perdonar una ofensa sin necesidad, de ayudar a un pobre que a lo mejor tú crees que no lo necesita? ¿Qué tanto eres capaz de seguir a Dios y hacer cosas que no van conforme a la lógica del mundo? ¿O qué tanto haces todo conforme tú crees? Yo soy católico, pero a mi modo. Cuestiónate. ¿Qué tanto tu amor a Dios es desde la medida de la conveniencia? ¿O qué tanto amas a Dios sin medida como debe ser la medida del amor? Cuestiónate, ¿no? Tarea para el día de hoy.
Comparte ese mensaje, etiquétalo, ayúdame a dar a conocer lo que la liturgia día a día nos presenta para conocer mejor la palabra de Dios y nuestra religión. Comparte ese mensaje, etiquétalo, ayuda a que ese apostolado que es mío también sea tuyo. Bueno, si eres muy cuerdo no lo vas a hacer, porque qué locura compartir estas locuras, pero ojalá que en tu corazón late esta locura como para que puedas compartir esto. Mensajes positivos.